Hey, buenas, muchas gracias por acompañarnos. Aquí está El Eco del Inútil en su primera presentación, un nuevo proyecto que queremos incursionar. Son 4 voces, 4 opiniones totalmente inútiles que no van a repercutir en ninguna opinión y en ninguna parte del mundo. Sencillamente a ver si hace un eco. Y esto está conformado por Juan Andrés, también conocido como Juancho, también Willinger, también le podemos conocer como El Willy, Jesús. Bueno, Jesús es Jesús, pero el Marico 2.0 podemos decirlo. Y mi persona, Sebastián, pero me puedo identificar como Sebas. Y para comenzar un poco este debate, esta incursión en un tema, queríamos evocar un recuerdo hiper mega traumante. En mitad de pandemia, cuando se nos fue el DirecTV, ¿qué piensan ustedes de eso? Eso fue algo oscuro, weón, porque mucha gente se quedó sin ver su novela en Televen. No, bueno, en Televen fue donde más vivimos novelas. Besó el cacique de la junta. Ese sí fue tremendo. Tremendo dolor para los que odian el vallenato, Sí, mano. correcto. Sí, mano. Mi persona, particularmente mi persona, estaba que lloraba con eso. Y eso lo quitaron del día, de la noche a la mañana. Sí, fue una noticia así súper loca. De repente así un día se para uno y sin DirecTV, sin nada que ven. O sea, si ya en plena pandemia. Es muy... Claro, sí, es que sencillamente, analicemos esto. Estamos laillados metidos en nuestra casa, no podíamos salir, no podíamos prácticamente socializar. Apenas están dando unas semanas intercaladas flexibles. Entonces, era una locura no tener nada que ver en la televisión. Bueno, por mi parte, yo nunca tuve DirecTV, me pueden decir el pobre del grupo. Verga, sí. Yo me acuerdo clarito que el día ese fue Jesús el que me dijo, este Jesús, clarito. Y entonces yo como que el coño es su madre. Y bajé y F pues, sin DirecTV, Yo sin nada. levantado, tenía ya mi comida y que ver, me lo vamos a prender el DirecTV. La página de DirecTV tiene 0 días, el DirecTV se fue. Mierda, Y yo recuerdo clarito esto, que Jesús, él lo pagó el día anterior. Y el siguiente Sí, lo cortaron. verdad, sí, este es el Sí. más salado del grupo, pues. Sí, está al lado. Bueno, no. yo tenía prepago, entonces no tenía ese problema. Pero me paré tipo, ¿y ahora qué mierda? O sea, no hay DirecTV, ¿será que lo cortaron? Me levanto así, veo las noticias y DirecTV cortado, tal, y yo, verga. No sabía por qué, y todavía no entiendo por qué carajo fue que DirecTV se fue de Venezuela. Por problemas con Estados Unidos, creo que tenían. Claro, sí, acuérdense de la guerra. Por el que hay. bloqueo, esa Ajá, ridícula. correcto. Cosas que no estaremos incursionando, sencillamente. Porque no va el caso. Claro, no, correctamente. no, el caso, pero también tendríamos que... Pero también analicemos cómo le pegó eso a los venezolanos. El DirecTV significa prácticamente la mitad de la vida venezolano. ¿Qué hace un venezolano? ¿Qué una cosa cuando uno nace y lo primero que ve? DirecTV. Sencillamente DirecTV. Uno antes de incursionar en el internet, uno primero que ve es el DirecTV. Sencillamente es así. Literalmente, weón. Ahora tú piensa esto. El que no tiene ni internet ni DirecTV. Ay, ¿Qué hace Televen? Yo, Televen, marico. Yo moría con mi Televen, marico. Viendo Eso. Lazo cantando Sí, todas las noches. Sí, A las vale. 9 de la noche. Gracias a Dios. Sí. No. Nada, yo estaba casi que veía las vigas para ver cuál era la más resistencia para colgarme. Que Ana no resistía. Y lo peor es esto. Todas las noches, cadena nacional. Sí, ese era el mejor entretenimiento. Era magnífico. Mejor que Netflix, weón. Sí, weón. Bueno, yo lo que hice fue empecé hasta leer, weón. Se te podrás imaginar la idea que tuve que en esos meses que no hubo DirecTV, leí como 2 libros, weón. Libros largos. Bueno, yo sencillamente en la cuarentena, mi hábito es leer, así que por mí no había ningún problema en lo que era leer. Yo recuerdo que para matar el tiempo, lo que más se hacía aquí era el Play. Sí. Jugar Play diario. Jugamos Play Diario, siempre. jugar Sí, Play. correcto. El 2, no el 5. El 2. Chipeado arrechísimo. Sí, eso era un hack arrechísimo que tenemos esa vaina. Nos lanzábamos unas partidas de Tekken con vida. De Tekken, arrechísima. Sí, pero volviendo al tema del DirecTV, para muchas personas, o sea, fue un boom y una cosa por la cual ya protestar. Pero como era la pandemia y la cuarentena, F pues. Sí, es que cuando se nos va el DirecTV, sencillamente quedamos en un shock. Parecíamos un coma etílico. Estábamos como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Mirando para el techo. Eso fue peor, eso fue como compararlo al apagón Una vaina así. apagón nacional. Pero en el apagón, No por lo teníamos menos, nada que hacer. uno podía salir, ¿sabes? Distraerse en la calle hasta después de las 6 de la tarde. Y sin agua. Que tú hacías que, venga, tal. Pero que en este no podías salir, ¿sabes? Tenías que quedarte en tu casa, buscar alternativas
entretenimiento. Entretenimiento locos y además el internet no, en ese tiempo no servía para media mierda. Papi, Ahí donde Gracias, retomó. CanTV. No había luz. Sí, No, correcto. no, estoy hablando de la época del cuando se fue el DirecTV. Ah, Y cierto. ahí fue donde se retornó a los dominó, a las cartas y al ludo. Y al Monopoly. Sí, sí, nuestros fieles compañeros de entretenimiento. El De todo Monopoly. venezolano, claro. Exactamente. Falta. Pero el DirecTV fue un gran boom para bastantes personas porque, o sea, aquí lo que hay es eso. DirecTV ya. Y sin eso es como, y ahora que consumo en sí. Sí, sencillamente. No, y ahí nos damos cuenta de la decadencia de Venezuela, cómo Venezuela va en picada en lo más hondo, estamos tocando prácticamente el fondo. Literalmente, weón. Sí, o sea, pilla. Se fue el DirecTV y el año pasado sin luz y sin agua. Y se complicó Sí, todo. sí. No, Y en este se fue el DirecTV. Sí, marico, es que me da risa la cantidad de memes que sacaban y que vendiendo las antenas para hacer agudares y huevonas. Sí, Esa sí. vaina sí fue épico, eso fue lo mejor. Eso fue lo máximo. Y yo, también yo leí haciendo por ahí, silla. yo leí por ahí o sea, en ese tiempo que había alguien que había comprado un deco en $100 el día anterior a A lo que que se fuera. pasó con DirecTV. Sí, Mano, creo. ese loco perdió los reales Perdió la bien inversión bonito horrible, yo. Perdió la plata hermoso. O sea, yo creo que DirecTV da una falsa señal de bienestar. Porque, bueno, estamos jodidos, no tenemos comida, no sabemos en qué trabajar, no hay trabajo, el transporte público es una mierda. Pero hay puedes, DirecTV. puedes llegar a tu casa y ver una serie en televisión, puedes ver Sheldon. Exactamente. Sí, de Van Theory, claro que sí. Podías tú ya distraerte con películas y con HBO. Pero regresó y que hubo el Simple TV y sin ya casi películas. Uf, Simple TV, ese es un tema bastante Yo creo poderoso. que eso fue lo más duro, weón. Yo creo que- Ver eso sin HBO y ya. No, yo creo que Sí. lo peor de Simple TV no es eso, sino la mala gestión y el pésimo, los pésimos planes que tiene y Los planes. además que es carísimo. Y la mayoría es pura música. Sí, Sí, vaina, tú, estás en cuarentena, quieren rumbear, bueno, monten la discoteca en su casa, marico, tan jodido, tan claro. o sea, y además de la radio. Sí, sí, O sea, sí, cosa que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? Una radio. Ujú, podría pero- tener, sí, el que no tiene, coño, que baja una piedra, marico, ¿sabes? ¿No? Es como que- exactamente. O en el teléfono, ahí tienes tu radio relajado. Pero con eso de los planes que son 50 canales. Mano, El plan básico ni siquiera son 50 canales, son solo los nacionales y cuesta $1.000.000. O sea, eso es como el sueldo mínimo. ¿sí? Ya está más. No, mentira. Yo creo que es El sueldo mínimo creo la que mitad del sueldo. Yo creo que el sueldo mínimo son 2.000, ¿no? Son 2.000. Son 2.200. 2.200 y la mitad en eso. O sea, te estás pagando literalmente por tener música y los canales nacionales que son gratis. Sí, además es que ese es la ñapa, pues, ¿sabes? ¿No? Es que te vamos a meter televisión para que vayas bien, sí, no lo tenías. Y el 8. Sí, y el 8, lo más importante, lo más bonito. Bueno, también ahí podemos hablar de que, bueno, en TV ahora pasan Película super pirateada. súper pirateadas, ¿sabes? Bueno, es otro tema súper... Super X al random. caso. Sí, bueno. Sí, pero es algo muy loco el pirateo así, weón. Es algo para... Pero otro tema que podemos hablar luego. También está el hecho de que o sea, el sueldo mínimo ya ahora ni siquiera es un mes. Son 21 días. Son 21 días. Sí. ¿Y ya? Tienes que pagar la mensualidad como si fuese una mensualidad, pero De 21 son días. 21 días. ¿Qué? Sí. No, vale, por eso es un robo a mano armada, prácticamente. Nos quitan 9 días, marico. Una semana completa y... Y 3 días. 2 días. Ya, 2 días, sí. Mano, eso no sirve yo. No, y ahí nos damos cuenta, vuelvo a recalcar, nos damos cuenta De la decaída. de la decadencia de Venezuela. Y tocando otro caso de lo que es la decadencia de Venezuela, y esto lo podríamos llamar, vamos a ponerle este nombre, la verdadera comida que le faltó al venezolano. Sí, durísimo. sí, lo que es educación, sencillamente. Sabemos que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando al principio, lo que era el DirecTV, pero es un caso que queríamos tocar y queríamos enfocarnos un poco. ¿Qué era la educación? ¿Qué es la educación? Primero que nada tenemos que abarcar qué es la educación para nosotros.
Por ejemplo, para mí la educación no es la formación que te dan en el colegio. Para mí la educación viene de casa y es una mezcla entre ambos que enseñan a una persona a ser una persona, o sea, en este caso un niño a ser un... Un hombre. Exacto, una herramienta para la sociedad, por así decirlo. Una herramienta útil para la sociedad. Exacto. Sí, pues es algo muy duro para el país en sí, porque la falta ¿la palabra era cuál? De la educación es algo que se nota bastante en la calle al tú ir a, a, a los niños al conversar, Sí, sencillamente. que hablan muy malandreado. Sí, sí, es Por decir alguna palabra. sí, la vulgaridad reina y es donde nos damos cuenta la falta de educación que carece Venezuela, ¿sabes, no? Exactamente. Sentido, para mí la educación es la base esencialmente de cualquier sociedad. Si tú no tienes educación, va a reinar sencillamente ignorancia. Y reinando la ignorancia, sencillamente nos estaremos maltratando entre todos. Y declinando más. Correcto, vamos a ir declinando más. Sin una Venezuela educada, sin un país educado, hablando, fuera de lo que es Venezuela, sin un país educado, estamos sencillamente sin un rumbo. No sabemos a dónde ir, porque nos conciernen tantas cosas que vienen de la mano con la educación, que si no las tenemos claras, estamos perdidos, estamos viendo oscuras. Eso para mí es la educación. Algo que más allá de que te convierte en una herramienta útil para la sociedad, es que te convierte en una persona. Y es lo que necesitamos más en estos días. Y persona de bien. Personas. Cuando decimos personas no es persona, porque nace siendo una persona. Claro, no Estamos hablando de que te humaniza, Claro. te hace ser algo... ¿Cómo es la palabra? te lleva a otro nivel de conciencia. Exacto. Tienes el conocimiento total como para darte cuenta de que hay más personas en este mundo, que tienes que, ¿sabes? Te da todo ese tipo de detalles. Conocimiento. Exacto, el conocimiento que necesitas para ser una persona. Y una persona útil, más Claro. que nada. No un dealer o un drogadicto o una cosa así. Un malandro. Exactamente. Sí, es que sencillamente, retomando lo que estamos hablando, que vemos como la falta, en lo más específico, la falta de educación, es cuando vimos niños de 10 años Fumando. fumando, no tanto fumando, sencillamente, bueno, ahí también va la educación, Claro. pero donde más se nota es en el léxico, en la forma de hablar, ¿entiendes? Ahí ves la falta que les hace leer, la falta que le hace ir al colegio y no tener buenos profesores, porque eso es otro tema tan importante, que no podemos tener educación si no tenemos buenos profesores, y sencillamente nuestra sociedad venezolana ha hecho profesores mediocres. Y sobre todo, no hay ni un solo profesor en muchos liceos. Sí, Y en clase, no, bueno, ni idea. Bueno, la profesión de la educación es durísima. Si tú quieres estudiar eso, tienes que tener muchísima vocación y eso falta mucho aquí. No, mira, el peor no es tanto ese. El peor es irse a un liceo privado, en donde tú te crees que te van a pagar bien. Porque Claro, pero los liceos privados no... También están con esas crisis. Claro, Porque, pero aunque- les pagan mejor que en un Claro, público. obvio que le van a pagar mejor. Ya sería meternos en problemas políticos y no vamos al caso. no, claro, sencillamente es así. Pero nos damos cuenta de eso, de la carencia que le hace falta tanto al venezolano. Es la verdadera. Muchos podrán decir que al venezolano le faltó comida, que al venezolano le falta una buena economía. Realmente, claro, son cosas importantes que mantienen a un país estable. Pero la educación es lo primero. Si no nos educamos, no solimos, no surgimos. Sencillamente, podríamos pensar, cualquiera me podría refutar diciéndome que no, pero es que con un título tú no vas a llegar a ser, tú no llegas a ser exitoso. Y es verdad, pero con un título, o no con un título, con la formación correcta, tú llegas a ser persona. Es que Y tienes más puertas. Claro. lo que representa un título de cualquiera, preescolar, primaria, bachillerato, no representa ser la máxima. Porque puedes no tener un título y ser una persona súper educada. Y de bien también. Tener un trabajo, un oficio, todo depende de cómo sea tu educación en casa. Ahí también ya tiene Claro. otro punto. Justo ahora viene el caso de que ahora todos los niños piensan que ser educados es tener una gorra Nike, unos zapatos Jordan y
El mono y un mono de Calvin Klein. y Jordan O también. sea, tiene que ser todo Jordan, todo chill. Así ellos piensan que van a llegar a ser algo de bien. ¿Y no? Exactamente. No, es que es triste ver que un niño nada más de 10, 11 años te habla y que, ¡epa, menor! ¿Qué lo que es, marico? Tú te quedas como ¡Dale, que... mamagüero! Sí, marico. Y cambian la R por la L. Sí, marico, no pronuncian. Menor. Sí, es más, yo estoy hablando como que muy cifrino para lo que O puedan sea, hablar de esos Yo niños. soy malandro. Sí, Yo soy vale. malandro. No, Sí, yo vale. soy malandro. Yo sí es malandro. Sí, marico. Malandro. Sí, de vaina no te dicen, marico, que portas perico, marico. Portas perico. Ajá. De Jaime no, Tú weón. Me piensas- quedé tú sin piensas que balas a mí no- con Vie. ¿Tú piensas que a mí no me lo han dicho? Coño, marico, no, vale. Ah, no, eso no O se sea, presta. a mí, yo que he vivido un poquito lo que es la calle, mis niños de 10 años me han ofrecido droga. ¿En serio? No, vale. Es que ahí es donde más trauma podríamos tener sobre el tema, ¿sabes? ¿No? De ver que, coño, como un niño de 10 años, 11 años, 12, 14, cualquier edad, un adolescente, te pueda estar en la calle ofreciendo droga. Tío, no estamos hablando tanto de la formación que puedas recibir en un liceo, sino de la verdadera educación que viene casi de tus padres. Exactamente. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ahí vemos la falta y la carencia. Que ese niño no comió educación, no le dieron ese alimento. que Le tan dieron fue necesario. droga, perico y no sé, la glo. Yo creo. La glow. Y la gorra Jordan para Y que la vaya gorra bien. Jordan. Y los zapaticos Jordan. Sí, y marico. tienen que ser Jordan 4. Sí. Si no son Jordan 4, no sirve. Sí, O retro 1. Correcto, también. Si no, no. De Vas ley. para el baile. Pero viene otra cosa que podríamos analizar de cómo es la educación en Venezuela. Uy. Vamos a educación tomarlo aquí- de dos formas. Vamos a tomarlo de dos formas. Villa. De una forma objetiva y otra forma personal de nuestra perspectiva. Yo la veo así, que es así. Mediocre, mala, pésima y con puros maestros piratas. Así la veo yo. Ojo, y de paso, que hay ya chamos que dan clases sin ningún título o sin ninguna preparación de eso. Yo pienso que la educación en Venezuela fue una de las mejores educaciones en su tiempo. Fue. Tiempo pasado. Y justo ahora ver el declive y la decadencia de todo eso me da mucha lástima. Entonces la educación aquí ya es mediocre, como dice nuestro panel Juancho. Es malísima y no tiene fundamento. Sí, sencillamente hemos perdido total eso. Podríamos estar redundando en decir de que la educación de Venezuela es mala. O sencillamente, ¿por qué lo enfatizamos? Porque es triste recordar, como dice Willinger, el hecho de que tuvimos una de las mejores educaciones en Latinoamérica. La Universidad Central de Venezuela fue una de las universidades latinoamericanas más reconocidas en el continente. Y ahora se cae. Ajá, y llegar a ese declive, a esa decadencia, es como que qué tristeza. Igualmente lo que es la Universidad Simón Bolívar. ¿Entiendes? O sencillamente... Y no solo es en materia estudiantil. Estoy hablando también de infraestructura. Sí. Esas dos que nombramos se están cayendo. Sí, literalmente. sencillamente, sí. Y también el hecho de ver de que también los liceos públicos, que anterior, en la época de mi mamá, que mi mamá me ha contado su experiencia del liceo. Un liceo público en Venezuela no era lo que cualquiera podía estar viviendo ahorita. Falta de profesores, falta de comedor, de querer estudiar. Porque yo pienso que eso es lo más importante. Que primero los padres incentiven a estudiar a sus hijos. Y que los profesores sigan fomentando ese querer estudiar. Porque si no hay esa relación mutua, esa conexión para el estudiante, no la va a haber. Claro, hay estudiantes que sencillamente la desarrollan por sí solos, porque es la educación principal que se les ha dado en su casa. El querer estudiar, el querer surgir y viendo la situación actual, sencillamente queremos una educación Claro. mejor, queremos educarnos, queremos instruirnos. Claro, pero eso de querer estudiar no te incentiva mucho si estás en un liceo público, por así. Porque si ves que quieres estudiar, estás echándole bolas y ¡pum! Al final no tienes el profesor que quiere, el profesor que quieres es una mierda, tienen unos sistemas ya predilectos que no te enseñan, sino que te tratan de Te mediocrizan. exacto, te hacen mediocrizarte realmente y Lo que hacen es esto. Que ya siguen ya la palabra es cuál. solamente. Eso, pero que es ya muy anticuado. Sí, ya. Y lo siguen sin actualizarlo y ocurre eso, pues. Claro. Y pierdes las ganas de estar en un liceo, pierdes las ganas de estudiar. Claro. No, y no decimos que los liceos
privados están exentos de este mal. También, ok, puedes estar pagando una millonada por un liceo privado, pero también está lo mismo. También hay delincuentes juveniles en los liceos privados, también hay falta de profesores en los liceos privados, también hay falta de motivación de los profesores hacia los alumnos en los liceos privados. Sencillamente como que háganme lo que les mandé a hacer, yo les pongo una nota y váyanse para el coño, porque sencillamente nosotros tampoco le damos ganas a los profesores de querer enseñarnos. No somos una sociedad apta para que un profesor tenga la motivación para querer formarnos y terminarnos de educar, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y aquí hay varios que ya tú les das, por ejemplo, que si, bueno, yo ya lo digo en Táchira, que tú das esto, o vacas o chivos y te pasan esa monda, ¿En serio? Verga. literalmente. Bueno, aquí en Venezuela es más... Un poquito más barato, ¿verdad? Sí, allá una harina pan, una En vaina. Caracas es una harina pancita. Profe, ¿quiere un arroz? Vale, yo le cuadro el arroz. ¿Quiere la caja? Allá Bueno, es le cuadro así, una man. caja. Mi mamá es de la comuna, hijo. Vas acompañado, vas cuidado. Pero no, sí, sencillamente, ya saliendo un poco del chiste. Y viéndolo también desde la perspectiva de lo que nosotros podemos haber vivido dentro, cómo vimos la educación en nuestros liceos. Fue primero que todo decadente. Seguimos redundando. Literalmente pero fue mala. Fue mala, fue muy Resumiendo. mala. Sentido. Yo cuando entré en liceo personalmente, yo había entrado en yo había salido de una primaria donde yo estaba incentivado a estudiar. Yo entré al primer año, vi otro mundo, ok, no tuve las notas que esperaba, pero ya tenía esa mentalidad de que había fallado, quería superarme en mi siguiente año, y así lo hice. Pero yo tenía esa mentalidad de que yo iba a hacer tesis para salir del liceo, algo que Exactamente. nunca hicimos. Nunca se hizo eso, Nunca ni se la hizo. prueba de vocación, Tampoco hicimos pruebas que de la vocación. eliminaron para más remate. Claro, entonces sencillamente teníamos que recaudar notas mediocres, porque eran notas mediocres, sencillamente así, Exactamente. para entrar en una talotsu que nos filtraba para diferentes universidades. Y era algo como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Que era lo que yo me estaba imaginando de lo que iba a ser mi futuro en lo que era formación, El en lo que futuro- yo me iba a formar. Que ya se... Sí, o sea, ya el futuro ya se quedó así, pues. Sí, claro, uno no podría bajar la cabeza delante de ese futuro y resignarse a lo que Exactamente. uno le espera. Sencillamente uno quiere seguir educándose. Toca aceptarlo. Mira, Claro. yo voy a contar una historia mía. Yo en segundo año dejé de entrar por una otra razón, de estupideces. Yo estudiaba con el Juancho y con el Sebas. Y bueno, dejé de entrar, pam, tal cosa. No me dejaron reparar. Me dijeron que no, que esa era una ley. No me acuerdo cómo coño la madre era. Siempre le decían que si tenías el 75% de inasistencia no te dejaban reparar ninguna materia. Es que, mano, tú estás burda de pasado, weón. Casi nunca entraba, Era, weón. era un niño, era un estúpido, weón. ¿Qué me vas a esperar de mí? Eras un estúpido que no iba a reparar. No, claro, es que tengamos en cuenta las diferentes opiniones y perspectivas que uno puede tener a esa edad, lo que es referente al liceo. ¿Sabes? ¿Entiendes? Si a ti Exactamente. no te gusta tu entorno, sencillamente tú piensas que tu entorno no es apto para ti, no vas a querer seguir Bueno, asistiendo. Y si tus papás no te incentivan También. y no te obligan Y en no- cierta manera bueno, a ir. no obligarte, tienes que... Yo iba al liceo. A mí me obligaban a Leo, estudiar y a todo eso. Yo iba al liceo. Lo que tienes que estar es más pendiente de que está haciendo tu hijo en el liceo. Ah, exactamente. Porque a esa edad también nos dan una libertad arrechísima. Sí, por lo menos aquí en Venezuela sí es O así. sea, si pues Yo ni- arrecha tipo ya tú eres grande, a esa edad tú no eres grande, weón. Tú en primer año eres un estúpido más. Tú eres un o sea, pilla. Tú eres un huevón que se cree grande. Exacto. Porque te dan el permiso El para permiso que tú para seas que- grande. Claro. Exacto. Bueno, sigo contando la historia. Yo al final repetí, como tenía que ser. Al siguiente año, yo estudio normal, pam, y un compañero mío, no voy a decir nombre ni nada, pongámosle Juancho. Juancho Juancho 2.0. 2.0. Hizo la misma vaina que yo, no entraba a clase. Además, este era drogadicto. Yo dejé de entrar por estupideces, pero este era drogadicto. Él se iba del liceo a drogarse. O sea, imagínate. Y lo dejaron de parar. En serio. En serio. Sí, lo dejaron de parar. ¿Y pasó? Ahorita está estudiando conmigo. No te creo, weón. Ese hecho es una lacra. Sí, bueno. O sea, ven, Sí. ven la injusticia, ¿sabes? Como Sí, la incongruencia de los el fundamentos. ¿sabes? De decir, no, tú no vas a reparar porque nos jalamos más bola. Porque eso fue que nos jalamos más bola.
Sí, porque sí, que yo me acuerdo que tu mamá fue la que también te incentivó que repitieras, ¿no? Ella me dijo, bueno, ya que hijo, si vas a repetir, repite y Repite. vaya. Y bueno, si tú quieres seguir estudiando, sigue estudiando. Yo lo que dije fue, sí, yo no quiero una vida mediocre. Porque ya ahí me di cuenta de que el futuro venía. El futuro se nos viene encima y no sabemos cuándo. Sí, y no tener No esa sabemos educación. ya cómo reaccionar ¿Cómo a la Claro, y no reaccionar? palabra. tener esa educación y esa formación para poder reaccionar a ese futuro inminente. Y para los empleos. Claro, sí, es que es algo que tiene, la educación influye en gran medida, yo pienso que un 80 o hasta un 90% de lo que nosotros vamos a hacer en un futuro. Si no Exactamente. tenemos esa formación desde una base principal, que es la casa, y después lo que es la primaria, el liceo, todo eso, sencillamente vamos a estar ¿Perdidos, weón? perdidos, vamos a estar mirando a no sé qué. Y es por eso que hay tantas personas, muchachos de nuestra edad, por ejemplo en nuestro caso, Juancho y yo tenemos 19 años. Y ya no salimos del liceo. Jesús y William siguen en el liceo. William está repitiendo. Y este porque es un niñito. Jesús porque es un niño chiquito. 16 años apenas Jesús tiene. 16 años. Sí. Jesús está empezando su Sí, vida. Aquí claro. somos puros carajitos. Entonces ya ver eso, de que no tuviste esa educación, por ejemplo, para otros dos que ya salimos del liceo, Juancho y yo, es como que buscar con ansia, educarte a la Manera que tú puedas a la y te manera que sea puedas. más posible. Sí, claro, para que no se te cierren puertas, porque si no sabes algunas cosas, si no entiendes algunas cosas, se te van a venir cerrando Me puertas. da Para más remate que el tiempo se acaba. Me da risa que ustedes sí tienen esa vocación de estudiar, ¿sabes? De que tengan el wow, no voy a estudiar en la UNEFA. Porque ahora estudias en la UNEFA, te vuelves licenciado en yo no sé qué mierda. En turismo, mano, en turismo. Turismo, porque tiene que ser turismo, O sea, ¿verdad? en turismo y te enchufa. Sí, Eso va a ser listo. toda tu vida. Sí, vale. O sea, ¿sabes lo Y que que voy es montado. ¿Sabes Ya voy a montar el huevo, mano. lo triste que debe ser o sea, estar aquí enchufado? Depender de un sistema Mediocre. de un sistema estúpido y súper horroroso para que viva. O sea, algo que se gasta de las muertes de la gente. No, claro, es que sí, es que sencillamente, repito, estaríamos redundando en lo triste que es. Por ejemplo, mi experiencia personal. Yo entré al liceo, como dije hace un momento, con las ganas de estudiar. No lo hice. Al primer año para mí tuve notas mediocres. En segundo año quise superar eso que había hecho. Me volví uno de los mejores del salón. Pero ya sencillamente, ya después, año tras año, me iba aburriendo y me iba dando cuenta de lo mediocre que eran los fundamentos educativos. ¿Saben algo también que me pasó en primer año? Habla. Todos ustedes sabían que tenía que sacar buenas notas hasta cuarto año, ¿cierto? Claro. Exactamente. Jamás en el colegio. ¿Tú nunca Me dijeron que yo tenía que sacar buenas notas porque eso influía para ir a la universidad. Jamás. Mano, ya. Yo me mira. enteré por ustedes. Escucha, yo nunca me enteré por el colegio. Yo me enteré por mi hermano mayor que me lo dijo. Y mis papás que me dijeron ¿Ves? eso. Yo Y por ahí- mi mamá. Y ahí donde está la educación. Pero yo creo que eso es algo que sería súper clave decirlo o en primer año Claro. O en primaria. O en primaria, ¿sabes? Porque ya Sexto grado, obviamente. en sexto grado te están formando, porque ese es el último año que tal, y es el que te están formando para ir para el liceo. Es el último año que ellos dicen, ya, esto va a ser puro resumen porque esto es lo que van a necesitar en primer año y ya, nos vemos en otra vida, coño, hicimos de su madre, porque así, no, porque así se trata. Y más nunca los ves. Y se mueren esos F, cabrones. mano, muerto. Bueno, yo recuerdo que yo de primero a quinto año, mi promedio todos los años bajó. Bajó, mano. Yo nunca lo mantuve. No, bueno, por el contrario mío, empezó bajando. Y lo subió. subí Y y se lo mantuvo. Lo mantuve. ¿Se decía por qué? Por el hecho de que vi tal mediocridad, tal falta de motivación, de que para mí era sencillamente, y para muchos, no nada más para mí, era estornudar, pasar a otro año y pasar a otro año hasta que te terminabas graduando. Que terminabas aprendiendo tal vez algunas cosas, que te terminaba importando el liceo, no te terminaba importando el liceo. Exactamente. Tú ibas porque, no sé, era por terminar de graduarte, sentir ese peo. Y tener y el tener título de amigos, eso. sencillo, Ya. joder con amigos, ya, lo único. Ojo, y también ya ahí ya entra el caso de la comida en el liceo. Sí, claro. Que muchas personas allá iban por eso. Yo recuerdo que en cuarto, cuando yo le menté a la madre al director, Sí, le metí a la Mano. madre del director, literal. literalmente le dije mierda en su cara frente de todo. Eso fue un show, pues. Ajá, yo recuerdo que a mí me mandaron a hacer ¿de qué era el BTS? Una exposición de los valores.
enfrente de un coñazo de gente que yo ni X, mano. Marico, esa vaina sí fue fea, huevón. Ajá, pilla esto. Y el director, él antes de eso, él entró y dijo esto. El 90% de los estudiantes de quinto año no se van a graduar. ¿Y qué pasa aquí, no? Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos que iban era a comer y ya. Iban, comían y se iban. Y ahí tú puedes ver el declive de Venezuela, o sea, Que nos influyó tanto también en la ambientación. y que los niños, o sea, bueno, Y que además que el quinto los año- niños no, los hombres, porque ya eran unos hombres de 18 años o 17, lo que iban ya era A perder su tiempo. además, ir a comer y además en quinto año. en quinto año. El quinto marico. año es el año que debería ser más ajetreado para Muchos. es para que un, hay- para un ensayista porque es el último año, es el que tienes que último... graduar, tienes que pasar todas tus materias, pero no te quedes No te pelando quedes- como un exacto. huevón. Digo, Y pero sí. ahí es donde nos damos cuenta del título de la conversación, pues, la verdadera comida que le faltó al venezolano. Digo, muchos iban por comida, digo, y no sabemos la realidad que estaban pasando esas personas que iban nada más por comida. En su ¿entiendes? casa. En su casa, lo mismo probablemente no tenían para almorzar, no tenían para cenar, y agarraron el almuerzo de ese comedor para quizás comer en su casa. Y lo peor no es eso. Entonces, Lo peor del caso es que incluso eso lo llevaron a la tanta corrupción que los profesores Se roban la comida. y enfrente de todos. Porque Ah, ni siquiera no. eran ¿cómo se dice cuando eres sigiloso? No, huevón, no hacían llegaban a la En comida plena luz del día. y en Sí, plena sí. luz del día, súper normal, tío. sí, Pero Ni eran siquiera ladrones de noche, cínicos, huevón. eran ladrones muy cínicos. Y ni siquiera de noche. Eran ladrones muy cínicos. eso es lo más cínico y vil que puede hacer una persona. Robarle una comida. Yo creo que esa gente... Pero es que si lo vemos de esta forma, pilla. ¿Por qué darle a un preso las 3 comidas sin hacer nada? Las 3 comidas le estás dando sin hacer nada. Mi tío. Porque porque estás preso por un crimen. A ver, pues, obviamente es Obviamente. así. Pero le estás dando las 3 comidas y no darle las 3 comidas A un estudiante. a un estudiante, los futuros ingenieros, los futuros doctores. Los futuros maestros. Correcto. Entonces, O sea, no. literalmente el futuro del país. Y robarle, y además robarle la comida a los estudiantes. Y para más remate de día, yo creo que el director, él dijo, estos bichos nunca se van a dar cuenta. Sí, era sí. era súper obvio, pero nunca nadie lo anunció así porque él siempre decía en su mente chavista Chavista y mongólica. que... O sea, y siempre nos metió una fachada burda rechísima porque No. en el liceo no había refrigeradores. Ajá. Entonces él decía, no, esto lo estoy llevando a mi casa. Para refrigerarle y traerlo después. Sí, Y como todo el mundo lo creía porque él tenía carro, seguramente. Sí. Y la mayoría eso no le paraba bola porque ahí siempre daban la comida. pues. Correctamente. Claro, no era la comida más gourmet, pero Sí, Bueno, no era a un mí- te paquete. llenaba. a mí me gustaba. Te llenaba. A mí me gustaba, ¿a ti, Jesús? A mí también me gustaba, eran unas papas bien muy de criminales. Porque además Ahí no cuando era dieron que papas. pollo, vaina todos los días, no, papas, vanas raras. Era muy sabroso. Mano, yo la, recuerdo. Ajá, pero La batata. ¿Se acuerdan de la batata, mano? De la batata. La batata. Mano, pero Era pero la batata no la metían hasta por el culo, weón. Y Marico, con sí. huevo, queso, no. La pollo. uyama. Marico, sí. Venga, la uyama, weón. Mano, yo recuerdo que yo una vez, bueno, mentira, que ahí dieron, yo creo que era, la palabra cuál es, embudo, Ajá. ajá, pilla, pero yo creo que estaba molido, ¿no? Ajá. Yo lo agarro y no me lo como, y lo traigo a mi casa, y se lo doy a Manchas, Su gata. La gata. ajá. Y entonces la gata a las 2 horas lo vomitó. Mierda. Lo vomitó, marico, lo vomitó. Menos mal que te lo comí, tuviste Yo no me situación- comí esa mierda. Y tuviste mucha gente situación. se lo comió. Y mucha gente también se intoxicó en el liceo. Sí, sí. Porque esa es otra, porque en ese liceo nunca hubo... O sea, todos estudiamos en el mismo liceo, para que sepan. Nunca hubo higiene como tal. Sí. Siempre que entrabas, o eran un poco de mosquitos, los salones re sucios. Los baños, ni se diga. El baño de los hombres, eso era como meterse en Chernobyl. Chernobyl
en Caracas. Sí, Sí. una vaina así, salías con tus dos brazos, con tus dos piernas normal, con tus dos ojitos, Y ¿no? con dos y salías, marico, no sé, con 4 tetillas, con 2 pipí, una vaina toda loca, Mano, weón. yo nunca cagué en ese baño. Una vaina radiactiva, weón, era vaina Yo sí, loca. mano, yo sí me hice ¿Tú mi cagaste cagada. ahí, weón? Sí. Claro, cuando estaba en primer año era otra cosa distinta. Mano, O sea, yo... era feo, porque ese baño de nuestro liceo era feo. Fue horrible. Pero bueno, la necesidad me ganó, man. Mano, yo recuerdo que yo nunca, bueno, o sea, yo había días que me iba, mano, cagado a mi casa, con unas ganas enormes, y me iba a pie hasta mi casa, para llegar acá, mano, No, es que mira, es que eso es otro tema importante. ¿Cómo tú vas a tener la infraestructura de un baño vuelto una mierda? y botándose el agua. No, y botándose el agua. No, y tú te imaginas un estudiante que tenga las ganas de cagar y tenga que tener una clase, pero le dé asco ir al baño. Huevón, ese marico no estaba pensando en números, ni en fracciones, ni en coño de madre, no está pensando en ni a cagar. Y que no puede, marico, porque ese mierda está hediondo, está vuelta a mierda, no sabe si le va a salir, no sé, una rata por el inodoro. Una huevón. infección. Marico, no. Ese loco se pilla, puede. pendiente de ir Y que a entras, su casa. entras por una cagada y sales con un pene en el Sí, en el culo. marico, Y no. con sida. Y con sida, no sé. Con sida, herpes, mano, y un poquito de sífilis. Sí, no se presta, Poquito, marico, no se nada más un presta. poquito. Un poquito. ¿Sabes? No, entonces, lo mismo viene todo eso. Y también podemos narrarles una pequeña historia de lo que fue para Juancho y para mí nuestro peor año en el liceo, que fue 4º, y no fue por el año como tal, sino fue por el profesor que nos tocó. Y magníficamente Era el director. Era el director. O El sea, ser más amado y adorable de todo el liceo. Al que le menté la madre. Realmente ese cabrón no mostró su verdadera naturaleza hasta que empezó a dar clase, ¿no? Sí, Marico, correcto. sí, ese bicho era, no sé, yo creo que Era un déspota en potencia. él tenía problemas, mano. Sí. Ese bicho no estaba bien de la Bueno, cabeza. era chavista. Ah, bueno, ya. Aparte de eso, era claro chavista. Un claro O indicio de sea, locura. por favor. Era un claro Por indicio de favor. locura, sí. Claro, el carajo decía que tenía 3.000 títulos montados encima, y vaina, que el carajo era ensayista, un letrado arrechísimo. Que el carajo era educado. Sí, Otra cosa no, pero jugabas ajedrez bien. Sí, bueno, eso sí. Lo porque- único bueno que tenía ese mamacuevo. Más nada. Y yo le gané, gafo. Entonces, la vaina fue que nos empezó a dar literatura, castellano, lengua, como quieran llamar. Las clases eran mediocres, por el hecho de que el carajo, en vez de educarnos como tal, formarnos en lo que era la materia, el carajo sencillamente, sí, nos daba residuos en lo que podía ser la materia, pero hablamos de política. ¿Cómo tú vas a venir a hablar de política en una clase? Sencillamente tú no puedes adoctrinar a tus alumnos. ¿Y qué fue ese HC? Exactamente. Y para más remate, era política y vainas absurdas que decía. Sí, Que todo sí. el mundo se burlaba. No, y teorías conspirativas de las Torres Gemelas, la vaina. La vaina, y ¿sabes? que los Rockefeller y que yo soy el huevo mío. No, así hablaba él. Yo pienso no es mentira. que él no tiene el problema de dar clases, sino que ya una persona que tiene esa mentalidad de que él es más arrecho que cualquiera, Claro. tiene esa se limita mucho a educar, a Exacto. formar, ¿sabes? que ¿no? empieza a... No, y mira, y esto lo que voy a contar, trajo dos problemas. El primero, la vaina fue de que en cuarto ellos estaban introduciendo una nueva materia que era manos a la siembra. Una materia que todo el mundo amaba. Manos Porque nos al rancho, mano. Sí, Así, manos al rancho. ¿Por qué? Por el hecho de que nos ponían en el patio a sembrar. ¿Tú qué? ¿Tú me ves carebarinense, coño de tu madre? No, ¿verdad? Ellos se te ponen muy en serio Sí, lo de las vacas. Sí, weón, yo no entendí, marico, de ganas nos matan un corral en esa vaina. Entonces, no teníamos braga para poder sembrar, no teníamos las botas, no teníamos guantes. Sencillamente, un La ropa pico. ideal. Sí. El uniforme de educación física, y además era una franela blanca, muchos con zapatos blancos, lleno de tierra, el coño de tu madre, ¿vale? Pero escúchenme esto que es lo peor. Al final lo que hicimos fue nunca sembramos y puro picar. Sí, y con un pico que estaba roto. Además de que el pico estaba roto y toda esa verga, que si no lo hacías no te no. graduabas. Entonces, Marico, esa vaina sí me da No te rechera. graduabas, No no te te graduabas ibas a por hacer esa no ridícula. pasabas la materia, no pasabas el año, tenías que repararla. Era una tontería, porque primero fue una materia que introducieron. Ok, la materia estaba ahí como la materia. Pero entonces, todas las demás materias, lo que era química, matemática, física, castellano, que era lo que daba el director, la incluían como proyectos también de su materia. Y era como que, ¿para qué coño la madre si ya hay una materia
aparte y única, vas a introducirla en tus demás materias. ¿Eso qué produjo? Inactitud, molestia y protesta. Correcto, ese fue- sencillamente. Y ahí fue el primer indicio de protesta hacia ese director. Ese Porque el carajo nos quería poner a arreglar el patio trasero Y la cerca. y la cerca. No, y para hacer fachada de su materia, hagan un poema. Hagan un poema de su experiencia en el rancho. Sí, marico, y era como que, ¿qué te pasa, estúpido? Ahí fue donde yo, mi persona, le menté a la madre, claro, de una manera muy bonita, ¿Qué? mediante un poema. Este es el siguiente, la siguiente representación. Mire, señor, yo le voy a hablar de la manera muy educada y sabrionda. Me puede mamar el Huevo, huevo. marico, sí. Y sin lavar, maldito, no jodas. Sí. Y sudado, cabrón. Entonces, ¿qué produjo eso? Que llamaran a mi representante, en el caso mi mamá, entonces a mi Señora mamá Will- también le bajó los humos. Porque Señora era un William Malandra, pajugo. por cierto, tiene Era que un conocer. pajugo, y eso también que repercutió, que el carajo además que hablaba para atrás y para adelante, ahí fue el problema de Juan Andrés, Juancho. Mano, pero eso fue ya un problema más feo, porque el mamagüevo ese, él dijo esto. ¿Qué ocurre? Que a mí me faltaban 4 puntos para pasar su materia, porque yo ahí era un desastre, mano. Literalmente era una porquería ahí. Ajá. ¿Qué ocurre? Él mandó a hacer, yo creo que fue Un ensayo, creo que fue. una lámina. Una lámina, ajá. Ajá, ¿qué ocurre? Yo la hago. Cool, ¿no? Entonces el mamagüevo ese, él quiere mover la nota para otra materia. Y yo como que no, y le menté la madre. Me acuerdo que el día siguiente ya fue mi papá. Y literalmente a mí no me botan de esa huevona porque mi papá le cayó bien ese mamagüevo. Porque si no, en pocas mijo, palabras, entre chavistas se entiende. literal, mano, entre chavistas se entienden. Hermandad de chavista. Mano, y literalmente. O sea, tú tuviste una suerte malandra que tu papá era chavista. No, y para más remate, después de eso ya fue el beta de los de la lámina de los valores. Claro. Entonces, que usted se va preguntando qué tiene que ver todos nuestros cuentos con lo que es la educación. Nuestra perspectiva más vivida de lo que es la educación, cómo va en declive, No. cómo la carencia Y quiero- de y los quiero- profesores. Quiero que vean que después de este director lo votaron. Gracias a Dios lo votaron. Pero- Supuestamente que renunció él. Bueno, Sí. no sé, a mí me... No, yo- eso fue, tú sabes qué pasó, mi mamá fue y entonces le habían dicho que además que el carajo estaba robando, el carajo tenía un poco de denuncias montadas por otros estudiantes además de nosotros dos. Entonces nosotros dos fuimos como la gota que rebasó el vaso. Exacto, eso es. O sea, esas dos fueron las que él dijo, venga, ya no me puedo estar aquí. Pero luego pusieron a otro director. ¿Cómo se llamaba? Marco. Marco. Ese es cool. Era cool, sí, Sí, pero era un pero profesor mediocre. o sea, También. era como tipo como decían los de su quinto año. Marco como persona es tremenda persona, como director no sirve. No servía. No es servía. que él no estaba pendiente del liceo. El liceo nunca fue su prioridad. El liceo yo creo que fue un penal. Todos los días entrándose a puño. Sí. Mano, o sea, yo creo que eso fue horrible porque, bueno, horrible entre comillas, porque a mí me gustaba ya ver esa vaina. ¿A quién no? Pues. ¿A quién no? Bueno, ese es otro tema que podemos abarcar, ¿no? Las peleas dentro de... Bueno, mano, yo de nunca la peleé. educación. Yo nunca peleé. Yo en el tampoco en el liceo. liceo nunca peleé. Por ahora, aún tienes chance. Mano, pero sí. O sea, ¿sabes? Después de venir de un chavista mediocre, el chavista mediocre por lo menos le prestaba atención a su liceo. Sí, Bueno. tenía cierto orden dentro de lo que era el liceo. ¿Sabes? El otro no. El otro era tipo, hagan lo que se les dé su gana, ustedes son mayores. Marico, literal. Y eso no servía. Bueno, entonces, viendo ya esto, podríamos también analizar de cómo fue la decadencia constante que nosotros vivimos dentro de lo que fue el liceo. Porque la educación estaba fallando ya desde que nosotros más o menos estábamos en 4º grado. Yo, por ejemplo, hablo por Juan Andrés y por mí. Nosotros venimos de una primaria que prácticamente parecía privada, Literalmente. ¿entiendes? Y era pública. Era pública, como el Lino de Clemente. Nos estudiaron bastante bien, nos enseñaron a leer bien, nos enseñaron a exponer bien, nos enseñaron a hacer trabajo, varias cosas, ¿entiendes? Que nos iban a ayudar a formarnos dentro del mismo liceo, de la vida del liceo. Exactamente. Y entonces fue un shock al ver ya el liceo en sí, porque
estaba feo y sin profesores. O sea, fue como un Bueno. cambio de realidad tan brusco Sí. en nuestra, ojo, en nuestra educación. Yo no vine de una educación tan pulcra como la de ellos, pero sí se vio tipo feo. Pero eso no es lo peor. Porque en primer año al menos teníamos un orden, un cierto orden. No podías salir del liceo sin Sí, una claro, orden. sí. No podías La salir- disciplina estaba mejor o sea, fundamentada. Y no había tanto carencia de profesores. Luego en segundo año, no solo había carencia de profesores, también le dieron una divertina horrorosa. Y además de eso cambiaron el sistema educativo de cómo eran las materias. Sí. Por, Sí, lo, me- sí. por ejemplo, la materia GHC, que es que ahí fue donde se fue creada, que es la disyuntiva de geografía, historia y ciudadanía. Ajá. Porque para mí, todas tienen que ser tratadas distintas. Claro, porque todas tienen profundidades distintas. También la educación artística se fue a la mierda, ya nos daban dibujos Sí, técnicos. quisieron juntar las tres Marías en una sola materia, algo que después separaron porque no se veía resultados. Y no No se servía, aprendía. weón. Yo te digo, Mucho y desastre. retomando otra vez a primer año. Nosotros estamos a primer año y vimos cómo carajos que estaban repitientes, ojo, también habían repitientes con nosotros. Y también, Muchos, en realidad. Sí, Demasiados. Y también gente que estaba entrando, al igual que nosotros, no sabía leer, No no sabía. sabía expresarse, no sabía hacer una exposición, no sabía hacer un trabajo escrito. Por Cosas cierto, tan básicas. Quedaban en primaria. Sí, me correcto. da mucha risa porque muchos de esos ahora mismo, yo he visto a muchos siendo colectores, como así que se llama colectores, vio unas en una panadería. Ninguno tiene un trabajo formal, nunca ninguno se graduó del liceo. O ¿Sabes? sea, resumiendo, aún no tienen el éxito que se espera en una persona, pues. Exacto, no son personas de bien. Que uno sepa, pues. Bueno, hasta donde uno Bueno, sabe. lo de bien es relativo, porque podríamos decir que no llegaron a su bien como uno vería, pues, de tener un trabajo estable. A nuestra Perspectiva, claro. perspectiva, Pero sí. probablemente sean buenas personas que, ok, no se tomaron en serio lo de estudiar y eso se respeta. Hay personas que sencillamente no quisieron estudiar y no se les quita que sean buenas personas. Bueno, Pero es claro. algo tan importante, igualmente es algo Y tan impo- vital. tan vital lo que es estudiar. Y eso es lo que van los profesores y eso es lo que ven los padres. El querer incentivar y motivar y también seguir fomentando el querer estudiar, el querer educarse. El querer seguirse con esto, educando. Y era algo que nosotros veíamos Con- el declive de todos los años, ¿entiendes? Exactamente. en todos los años hubo un escalón más bajo. En más Siempre. años, peor. Claro. Entre más años, peor. Ojo, Siempre. estamos hablando de nuestro punto personal. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos compañeras. Que eran nunca- muy buenas y las queremos mucho. Si nos escuchan, ¿oyeron? Saludos. Saludos. Yo no te conozco, nunca- pero estás buenota. nunca bajaron su nivel académico. Claro, desde mi perspectiva era como que estupidez esforzarse por una vaina que no te va a servir para nada. Porque sencillamente eran cosas superfluas, cosas que no servían para nada. Era ¿Sabes? una pérdida de tiempo. ¿Sabes? A veces yo pensaba que me aburría el liceo. Mano, Yo nunca aprendí nada ahí. ¿Sabes? Bueno. Yo pasaba por pasar y era súper aburrido estar ahí. Era tan fácil que aburría. Sí, por lo mismo. O sea, no estoy hablando de que tengan que exprimirte hasta la última gota, pero sí esa constante motivación de que, ¿Sabes? de que te forzaran a hacer algunas cosas. Porque de nunca, animarte. Claro. nunca te esforzaban. Todos los años era lo mismo con todos los profesores. No, y hasta iba peor. O sea, Y toma, chao. Toma, chao. Por Toma, ejemplo, chao. Y te ibas. la de GHC. Nos dio clases muchos años. Y era la misma mierda en todas las Siempre, clases. weón. Siempre el mandaba- mapa de Venezuela. Mapa de Venezuela, mapa mental. Marica estaba perdida, weón. Sí, weón. Marica estaba perdida. Perdida, weón. Perdida en Caracas. Sí, no, weón. en Caracas no, en Venezuela. Sí, marica, la hincha siempre pidiendo el puto mapa de Venezuela. Chamo, pero qué ladilla, weón. Todo el tiempo era un mapa y si no era con la economía, era con ubicación. Y si no era con ubicación, era con lo otro. Y que puros era- esquemas también. Sí, sí, ¿sabes? Era fácil. siempre lo mismo y de ahí no me quedó nada. Yo de historia general de Venezuela la sé porque la investigué por mi parte. Yo lo sé por películas, pues. También. O sea, digo, son Por la cosas novela, que, por la novela que nos abrieron tal ventana y uno terminó fue sabiéndolas o investigándolas fue por parte propia. Exactamente. No porque un profesor te lo incentivó. Bueno, no sé si tú, había profesores que, por ejemplo, la profesora de matemáticas, el profesor de química, yo sí recuerdo muchas cosas de lo que nos enseñaron. Exactamente también. ¿Entiendes? Porque fueron buenos profesores. Profesores que están totalmente exentos de esa mediocridad de otros profesores.
Sí, aunque yo recuerdo que el de química era súper calihuevudo. Sí, huevón, pero tenía una manera de enseñar de que tú no te quedaba duda. Exactamente. O sea, tío, era un buen profesor. Pero se notaba que él lo hacía, era más por cumplir que por vocación. Sí, pero tenía, no sé, tenía esa facilidad implícita De- de enseñar. Sí, exactamente. ¿Sabes? ¿no? Ese tenía el don de enseñar, porque para enseñarte hay que tener un don. Claro. Y no, justamente en nuestros liceos de ahora, como a ellos no se les hace bonito trabajar tanto para nada, porque no les van a pagar, no tienen ese don o esa vocación de O decir, sea, vamos a enseñar a este muchacho. No tienen la motivación. Exacto. Así como a los profesores les falta motivación, a los alumnos también, y terminamos siendo personas mediocres en nuestra vida, algunos, obvio. Claro, el que quiere ser mediocre es mediocre. Exceptuando no. ¿La palabra era? Exceptuando. A nosotros. Claro. Exceptuando a las personas que quieren aprender, no Ya, son nosotros. Porque, ajá, correcto. Porque decimos nosotros, no que somos. Las lacras. No, sí, correcto. No, Resumiendo, no que somos. nosotros somos las lacras. Exactamente. Quédate quieto. Pero no lo llevemos a ese término, a esa forma. No porque, porque somos arrechos, no, sencillamente porque no nos encajamos en lo que nos lleva el liceo y ya, el no aprender, en la desmotivación, no. Sencillamente nosotros quisimos seguir aprendiendo, quisimos seguir investigando, quisimos seguir nutriéndonos. Y superarnos. Ajá, Superarnos. hay que superarnos, ¿entiendes? Por eso, ¿qué nos dejó el liceo? ¿Qué de buena forma nos dejó el liceo? Dentro de tanta mediocridad, de que yo no me iba a estancar en eso. A no conformarnos con una educación Y mediocre. queríamos ya ser mejor que eso. Claro. O sea, mejor que todo lo que nos estaban enseñando ahí. Porque nos estaban enseñando a ser mediocres. A ser brutos. A ser... O sea, a mí que una persona me diga, no, es que yo no sé eso porque a mí el liceo no me lo enseñó. Papi, Te el está liceo asumiendo. no te enseña nada. No, él te está asumiendo, te está asumiendo en una, marico, en una conformidad estúpida. Exactamente, weón. O sea, las personas se tienen que siempre superarse en la educación. Y más si tú estás claro que tu educación de el liceo no fue buena. Bueno, No fue la mejor, No claro. fue la ahora mejor. quiero hacer un énfasis y una pregunta. ¿Cómo afecta a nuestro futuro el hecho de que nuestra educación sea horrorosa? Y en cómo nos afecta en el presente, porque en ese momento, en ese presente, éramos niños en formación, personas que no sabían nada. Niños inocentes. Estúpidos que Entre no comillas. que no iban a buscar más allá, a menos que lo dijeran. Entonces, ¿cómo te afectó a ti, Sebastián, ese hecho de que la educación sea tan mediocre en ese momento? ¿Tú que tenías expectativas? Bueno, yo que tenía expectativas, primero, la decepción llegó de golpe. Y la desilusión también. En el primer año fue eso, sencillamente no le vi Futuro. Sí, no le di mucho sentido el tener que esforzarse para estudiar. Porque ya lo último, yo iba más raspado que no sé, que volé perro. Y marico, sencillamente fue con un poquito de aplique, tercer lapso, pasé, listo, ya. Claro, el segundo año había quedado muy picado por el hecho de que no me había superado, que no había cumplido mis expectativas personales conmigo mismo, ¿sabes? ¿No? De tener una buena nota, de ser un buen estudiante y tal. El segundo año superé eso, de pinga, qué fino. Pero ya después fue como que se perdió esa ilusión. Claro, yo por mi parte, fuera del liceo, quería seguir aprendiendo, me quería seguir nutriendo y lo seguía haciendo. Fuera lo que me estaba dando el liceo, fuera de las perspectivas que estamos incursionando, supuestamente. O sea, Entonces, tenías una convicción o sea, yo tenía mi convicción en no quedarme. ahí mismo. Correcto, ¿por qué? Porque viene esa parte de educación en casa, de que mi mamá me decía, no seas igual que yo. No. Yo no me estoy sacrificando para que tú seas igual que yo creo que seas mejor que yo. Entonces, Sebastián, después de escuchar eso también quiero preguntarte, ¿cómo piensas que afectó tu futuro todo lo que pasó en el liceo y cómo afectó que sea tan mala la educación aquí en... No, es que eso es el mayor shock. Yo pienso que después de la desilusión, después de seguir esa convicción y no dejarte caer, yo pienso que eso de que afecte nuestro futuro viene después de que salgamos del liceo. Porque es donde viene el peor coñazo.
¿sabes, no? En donde te das De- cuenta de donde- que no tienes, sí, no tienes donde- la formación que, no te, tienes las herramientas. que tenías que tener. No tienes los conocimientos necesarios Necesarios para tú entrar a una Universidad. Sí, universidad no, porque así. mira, es que ¿qué nos fumamos nosotros los venezolanos cuando estábamos chiquitos? Yo voy a estudiar, soy el mejor estudiante en bachillerato, me gradué de bachillerato, entro inmediatamente a la universidad, me gradué de la universidad, ya tengo mi título, me pongo a trabajar, armo una empresa, me hago rico y no, soy yo en la pista. Marico, las vainas no fueron así, no son así. No y son ya así. nos dimos cuenta de eso tan temprano, desde cuarto, tercer año. Exactamente. De que no iban a ser así, de que teníamos esa ilusión, esa expectativa y sencillamente se nos fueron abajo por la decadencia de la educación en Venezuela. Claro, tú ya al salir del liceo, tú ves que no tienes las herramientas, no tienes los conocimientos y caes en esa ansiedad de que, ¿qué coño hago con mi vida? ¿Estudio o O sea, trabajo? te generó ansiedad, te generó un problema que más allá de coño, de decir, vaya, qué porquería, te generó un problema incluso mental. Sí, no, sí, sentido. Mental no, pero sí fue un golpe emocional. Porque conjugándolo, mezclándolo con la pandemia, coño, eso se multiplicó por 10. Mano, o sea, ya eso fue un plus. Sí, La sí. pandemia fue como que El lo premium. que remató todo. Porque Hablando de la pandemia, no hemos hablado de las clases online, ¿no? ya eso ya será en otro momento. Porque para ya más remate, cuando uno ya se gradúa, tú piensas en, a ver, yo quiero yo zapatos, ropa, no sé, ya plata. Piensa más allá y necesitas el dinero. Exactamente. Y entonces por eso tú buscas tú un empleo. Porque tú tienes la necesidad de eso, ¿entiendes? Porque tú antes tú no podías porque eras tu menor de edad. Y aunque igualmente tuvieras necesidad. Exactamente. O sea, porque tú estabas tú limitado por eso. Pero tú ya te gradúas y tienes tu edad y ya es como que, marico, ya qué coño, ¿Sabes? No, Y justo cuando querías dar Y sí. ese salto ese a la universidad. ¡pum! sí, no, lo pandemia. más arrecho es que tú digas, que tengas la convicción, no, yo voy a trabajar y voy a estudiar. Coño, no a todo el mundo se le hace posible. Es que no, es rudo. Es algo Es que se rudo. puede hacer. Se puede, pero, o sea, tiene que ser así. Ya un trabajo de medio tiempo, completo no puedes. Y también depende de tu jefe y de todo eso. O sea, De la flexibilidad que te da. son horario. muchas variables. Son muchos factores que no nos vamos a poner a discutir ahorita, o sea, Exactamente. no... Sí, no, nos afecta sencillamente de una forma tan directa, tan emocional y psicológica. Porque a mí me afectó de una forma emocional, porque sencillamente me desanimé al pensar de que no podía hacer nada por la situación pandemia. Y Exactamente. entonces, sí podríamos tocar lo que es las clases online, porque ok, tenemos clases online, pero las clases online, si el liceo no nos daba nada menos unas clases online, y menos en Venezuela donde el internet no es constante. Aquí era la clase por el 8. Sí, marico, Y, o y sea, la pésima gestión que tuvieron los liceos y o sea, para evaluar y todo. Exactamente, toda la por- pésima gestión que hubo. Te desanima tanto que no quieres ni siquiera saber qué es educación en este momento. exactamente, porque ya en sí, ya nuestro país no está, la palabra es capacitado para las clases Online, online, claro, sí, porque sí, aquí casi nadie tiene ni internet Bueno, decirle clase online es muy internacionalizado, que son clases a distancia. o clases TV. clases TV, sí, porque, marico, en mi caso, como ya había dicho, y soy por el grupo, yo no tengo DirecTV, yo no tengo internet, yo me basto con mi celular porque me lo compré trabajando y con mis libros, más nada. Mentira, no se lo compró otro. Entonces, lo robó. entonces, sí, me llama el Willinger, huevón. Entonces, ver eso, de que te sales del liceo y cómo las herramientas que no tuviste, que no te dieron, repercuten en tu futuro. Es como que muy arrecho. Es muy arrecho. Y te das cuenta y te da esa conciencia de que, ¿qué hago? ¿Qué hago yo con mi vida? Porque, o sea, no tengo ni las herramientas, ni las ganas, y tengo necesidades. Así que yo busco un empleo y la educación, ¿ya para cuándo va? Sí, claro, es que ahí está la mayor pregunta de todo, ¿sabes? ¿Para cuándo va tu educación? Claro, ¿cuándo me alimento?
Exactamente, tú de qué comes, tú de qué te vistes, Sí, tú claro. de qué vives, o sea, es más rudo que eso. O sea, el querer quitarle la responsabilidad a tu mamá y a la vez, A tu papá. o sea, al tu representante que te esté manteniendo en ese momento y a la vez pensar en que luego no vas a tener tiempo para Claro, formarte. podemos hablar de infinidad de problemas, pero también me gustaría hablar de algunas soluciones. ¿Cómo lo tomo yo personalmente? Tío, yo tengo mi convicción en que yo estoy trabajando actualmente, me gusta mi trabajo, porque me tratan bien, es como trabajar ahí, pero sencillamente no me quiero estancar en lo que es un sueldo de 15 y último. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hago para no estancarme en un sueldo de 15 y último, siendo que yo igualmente quiero estudiar? No puedo estudiar en la universidad porque no quiero estudiar online. Porque esa es la alternativa que tenemos ahorita. Y esa universidad para estudiar online. Y es una cosa que igualmente llega a la mediocridad. ¿Qué se hace? Coño, podríamos hacer cursos, ¿entiendes? Cursos de lo que te gusta y puedes emplearlos para tener una entrada Extra. residual de dinero. Un ¿Entiendes? oficio, como diría mi mamá. Ajá, podría ser un oficio. ¿Entendido? ¿Que te gusta la computadora? Bueno, marico, te haces un curso técnico. Que no sé, te gusta las estadísticas, las matemáticas, te haces un curso de eso. Entonces empiezas a conseguir, ponte trabajos residuales a corto tiempo que te puedan generar ingresos residuales. Ingresos extra. Además de los ingresos, te va a caer el conocimiento. O sea, tú Claro, vas a eso es tener, lo más exactamente. tú vas a importante. tener un conocimiento básico de lo que sea que vayas a hacer. Entonces, que tú entres, que tengas ya la oportunidad para entrar a la universidad, cuando tú piensas que es lo más alto. Porque tampoco nos podemos quedar comiendo de que, ay, tengo 21, todavía no he entrado a la universidad. Es como limitarse a tu edad, ¿entiendes? No, cada quien pienso yo que tiene su tiempo para aprender, ¿sabes? No, Y para que- entrar. Ajá, para aprender a entrar y tener nuevas experiencias. Porque ponte que esos 21 años tú no entraste a la universidad. Pues estuviste trabajando, estuviste aprendiendo de parte y parte. Y cosas que recupertes herramientas para tener universidad y no está tan perdido. Mira, realmente yo pienso que no es tan importante entrar a la universidad apenas te gradúes. No, por lo mismo. ¿Sabes? Te puedes dar tu tiempo, Tus momentos. tu momento, ¿sabes? Encontrarte a ti mismo así de gay. Pues. Y ay, no, sabe gato, mano, ¿qué es eso? Así, Se así. presta. Mano, pero o sea, el chiste es que tú busques tu armonía y tu manera de ver la solución para tú ya salir de la mediocridad de los liceos Entonces, de Venezuela. podríamos concluir que nuestra educación fue decadente, la educación sigue actualmente decadente, No es la mejor. no es la mejor, No, pero y- sencillamente no podríamos bajar la cabeza a tanta mediocridad y a tanta absurdez. O sea, no hay que lo que- rendirse, esa palabra. la cosa es no seguir hasta donde te quieren llevar. Tienes que seguir tú hasta donde tú quieres llegar. Exactamente. Claro. Y con la pésima educación ahorita no puedes, pero puedes con las herramientas que te da la sociedad de Actual. otra manera. Obviamente para eso requieres de dinero y tus ganas, porque si no, no sirve, pues. Exacto. Claro. O sea, si quieres ser exitoso, no te confíes en la educación aquí. Claro, y con eso podemos concluir. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado, haya sido entretenido. Aquí hablo el Juan. El Jesús. El Willy. Sebas, y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Aquí el eco de lo inútil. Esto- no.